Shalom, Bebrujim Abaim de Colam, hola y bienvenidos a todos. Bueno, en esta ocasión le traigo dos artículos. El segundo que les voy a leer está mencionado en el primero y luego les mostraré por qué creo que tienen relación entre los dos, además de la mención que figura ahí. Además de eso, bueno, ayer fue un día que todos sabemos un poco convulsionado por las noticias. Quiero que nadie se preocupe, sé que habrán leído que Irán amenazó a Israel. Por favor, no se asusten, nosotros no estamos asustados, sí somos prudentes, lo reconozco, desde el día que Israel ayudó al segundo de Hezbollah a reunirse con sus vírgenes. Nosotros somos prudentes, o sea, ya éramos prudentes, pero ahora un poco más. Dormimos en el cuarto de seguridad, aunque Defensa Civil no nos dio esa indicación, pero bueno, a mí ya me pasó, creo que alguna vez lo comenté, que sonó la alarma un par de veces mientras dormía y les aseguro que es un poco difícil cuando uno está muy dormido reaccionar. Entonces, bueno, por ese motivo y por seguridad, estamos durmiendo en el cuarto de seguridad. No es incómodo, no está en malas condiciones, es una habitación dentro del departamento, hay camas, así que tranquilos, estamos bien. Sí, somos prudentes, no se preocupen. Bueno, saliendo del tema, este, va, les cuento que ayer, debido a eso, muchos de ustedes, fueron partes de un vivo, de un directo que hice en el canal acerca de la información que me fui enterando durante el día y que les compartí el comentario con ustedes y opinamos ustedes y los que están suscritos, porque para comentar en el chat hay que estar suscrito al canal. Y bueno, y fue muy interesante el intercambio de opiniones. Yo les recomiendo verlo si todavía no lo vieron. Si formaste parte del chat, te recomiendo compartirlo para que la gente vea tu opinión, no tengas que estar repitiéndolas. Así, mira, acá ya opiné y podés escucharlo. Bueno, entonces, habiendo hecho esta recomendación, que de todos modos, si alguno no lo vio y lo quiere ver al final de este video, va a estar como pantalla final, así que van a tener una forma directa de llegar a él. Y bueno, empezamos entonces con los artículos que les comenté que traje. El primero se llama Titulares Amigos de la Pereza. Y vamos a ver por qué le puse ese nombre. Yo hice algún comentario ayer, además de ese directo que les mencioné, hice un directo muy improvisado así cuando caminaba por la calle y les decía que a mí me preocupaba los titulares sensacionalistas y que tengan cuidado con eso. Bueno, esto que en realidad está planeado desde hace como una semana, tiene relación con eso que les comentaba en ese directo. Vamos allá. Titulares Amigos de la Pereza fue escrito el 28 de enero del 2016 y dice así. Los titulares originalmente deben tener un objetivo, que el lector tenga una idea de qué va a hablar la nota que encabeza. No hace falta ser periodista para saberlo. Todos aprendimos eso en la escuela primaria. Actualmente, esa intención es secundaria. Lo principal es llamar a la atención del lector a cualquier precio, incluido el amarillito. Al no haber realizado una estadística, no me atrevo a hablar de mayoría, pero en base a muchos comentarios que leo a los pies de muchas notas periodísticas, me atrevo a pensar que hay un alto porcentaje de gente que solo lee los titulares. Y eso es peligroso, muy peligroso. Sea por pereza o falta de tiempo, son muchos los que al no tomarse el trabajo de leer el cuerpo de la nota, se quedan con una información falsa o por lo menos insuficiente para entender la realidad. No es raro que el cuerpo de la nota termine contradiciendo al título, el cual podría tratarse de la extracción del dicho de alguien que supuso lo que luego se comprobó que no era así. En Guerra en Internet, ese artículo ya se los leí, he advertido sobre el peligro de utilizar las imágenes como fuente de información. En el grave error de la IDF, que es la nota que les hice referencia al principio, que vamos a hablar después de esta, comenté sobre cómo se ha manipulado la información para hacer creer a la gente la versión que los terroristas palestinos
daban a la prensa. Les recuerdo, esto lo escribí en el 2016, hoy día sigue siendo exactamente igual, ¿eh? Hoy advierto sobre el riesgo de quedarse solo con los titulares. Una herramienta tan importante como las fotografías para ayudar a manipular la información con la que la mayoría de la gente se quedará. No sería justo cargar toda la responsabilidad sobre los medios de información y sus trabajadores. Cada uno de nosotros somos responsables de qué información consumimos y cómo lo hacemos. Yo doy un ejemplo personal. Si yo veo un titular amarillista, aunque la idea con eso es atraer al público, a mí no me atraen, a mí me producen el efecto contrario. Si yo veo un titular que me resulta amarillista, huyo, desconfío de ese medio. A mí no me llama la atención. En la medida en que cada uno empieza a reconocer sus propios errores y actúe en consecuencia, lograremos mejorar al menos nuestra propia vida. Bueno, esta fotografía la saqué en ACO. Entonces vamos a ver la nota a la que hacía referencia, ¿no? El grave error de la IDF, que había sido escrita un par de años antes, en 2014. Y dice así: obviamente no pertenezco al Servicio de Inteligencia de Israel, ni soy experta en desmantelamiento terrorista, ni tengo la más mínima idea de tácticas militares. Sé tan poco sobre eso como la IDF ha demostrado saber de prensa y publicidad. Es triste, pero es lo que pienso. Jamás nos lleva a la delantera en varios años en lo que a transmitir información y publicidad se refiere. Han venido insertando sus mentiras y engaños al mundo desde hace varios años ante la mirada impávida de Israel. Cuando al fin el gobierno y el ejército israelí despertaron a esa realidad, es decir, cuando se dieron cuenta todo el daño que se había hecho por no haber prestado atención a eso antes, por no haberle dado importancia, ya el mundo tenía una opinión formada favorable a Hamás y llena de odio contra los malvados y opresores israelíes. Algunos de los inmigrantes en distintos idiomas veníamos remando solitos en el mar de falacias, tratando de explicar y desmentir. Yo llevo haciendo esto por escrito a través de Facebook desde el año 2010 más o menos. Actualmente ya no lo hago en Facebook, pero porque me trasladé al blog y ahora estoy con el canal. Pero somos muchos los que venimos haciendo eso desde hace muchos años. Eh, Decía entonces, pero no éramos suficientes granos de arena como para formar una playa, ni teníamos el alcance necesario para hacer oír nuestra voz a tanta gente como la que hay desperdigada por el mundo. En eso nos dejaron solos. Pero, al fin tarde pero seguro, despertaron y decidieron reparar el error. Aunque, y obviamente esta es mi opinión personal, lo hicieron y lo hacen mal. Esta es la visión que tras años de falsa información tiene la mayor parte del mundo de la situación que vivimos con Hamás. Hamás es un grupo de gente de armas sencillas, que no causan mayores daños y que son víctimas de Israel. Ellos luchan por sus derechos y se ven obligados a hacerlo con violencia ante los malvados israelíes que ocupan sus tierras y los mantienen aislados con bloqueos. Por eso, no les queda más remedio que recurrir a la lucha armada. Israel es un estado expansionista que existe por haberle robado la tierra a los pobrecitos palestinos y que es muy fuerte en armas y tecnología. También en conocimientos e inteligencia. Por ende, como Israel es más fuerte, es el malo. Ya hablamos de lo sencillo que es ese razonamiento, ¿no? Pero antes de seguir, me gustaría que veamos un par de cosas que dice acá. Eh, Dice que los mantienen, una de las cosas que dicen es que los mantenemos aislados con bloqueos. Se olvidan que Gaza tiene frontera con Egipto también. Entonces, ¿por qué están bloqueados? Si están bloqueados es porque Egipto también los bloquea. ¿Y por qué Egipto los bloquea? Estaría bueno, a Egipto nadie le reclama nada, ¿no? Medio extraño todo eso. Eh,
Y bueno, Israel es un estado expansionista. Si Israel es un estado expansionista, ¿por qué se retiró de Gaza por completo y en forma unilateral en el año 2005? Eso me gustaría también que... Y para ser un estado expansionista bastante pequeño, ¿no? Vean el lugar que ocupa en el mapa. No lo estamos haciendo muy bien si somos expansionistas. Me gustaría que vean eso y que sean un poco más inteligentes los que opinan así, pero bueno. Desde que IDF despertó la realidad de la necesidad de difusión, ha recurrido a lo que nunca tendrían que haber hecho, a ponerse a la altura de nuestros enemigos. Razonaron erróneamente que si ellos, para mentir y engañar, utilizaron fotos y videos y así lograron convencer al mundo de la gran mentira, Israel debe hacer lo mismo, pero mostrando la verdad. ¡Error! En base a la visión que mostré en el párrafo anterior, eso no sirve. Si el mundo tiene la idea de que jamás es una pobre víctima sin apenas recursos y que en cambio Israel los tiene todos, es obvio que la gente pensará que el grupo terrorista no tiene la posibilidad de hacer buenos montajes mientras que Israel sí. Todos creerán que es más fácil dudar de la versión de Israel que los pobrecitos luchadores contra la ocupación y la opresión. El 18 de julio escribí una nota titulada Guerra en Internet. También hice mención, pero porque está relacionada con los dos artículos en el artículo que leí antes. Hacía rato que venía repitiendo que no se debe confiar en imágenes para obtener información fidedigna. Me cansé y fue desgastante, porque en ese reclamo me sentí sola. Una única voz que se levantaba en contra de una de las peores y más destructivas armas de jamás, la mentira a través de fotos y videos. Mientras otras notas mías fueron compartidas por más de 100 personas, en ese momento era un montón, una incluso llegó a casi 1.300 compartidos, esta nota mía solo la compartieron 18 personas. Nadie, estamos hablando de la época de Facebook, ¿sí? Nadie, ni quienes más han apoyado a Israel con información clara y contundente, incluso de nuestra manera ma- magistral, como si fueran periodistas de profesión, han levantado la voz junto conmigo en contra de tratar de extraer de las imágenes la información adecuada. Y DF tampoco lo hizo. Pero no me gusta quedarme en la crítica, sin exponer que, a mi entender, debería haber hecho la IDF. Y aclaro, como siempre, que es solo mi opinión y que todos tienen derecho a disentir, siempre que lo hagan con respeto y argumentos y expresando su parecer personal. En el terreno de la información, como ya dije, jamás llevaba la delantera. Tratar de vencerlos en ese campo con sus mismas armas vuelve la batalla estéril y desgastante. Hay montones de expertos en fotografía, edición de imágenes, tanto en fotos como en videos, filmación de videos, prensa y promoción a quienes se podría haber recurrido. El capitán Ronnie Kaplan, y es justo reconocerle y darle el mérito que se merece porque él también durante mucho tiempo estuvo remando contra la corriente y lo sigue haciendo. Ha hecho un gran trabajo de difusión en distintos medios de prensa, pero siempre me dio la sensación que estaba muy solo. No alcanza. Junto con él deberían haber estado esos expertos que demostraran a la población mundial que habían sido tomados por tontos y que ellos al confiar en las imágenes demostraban que quienes así los creían tenían razón. Era necesario exponer a la vergüenza de haber sido tan crédulos a la opinión mundial, que fuera como un shock mental para ellos, lo suficientemente fuerte como para hacerlos reaccionar. Estoy firmemente convencida que aún hay mucho camino por recorrer en lo que a prensa internacional se refiere y que llevamos tanta desventaja que ganar terreno no será fácil ni llevará poco tiempo. Será necesario evaluar si vale la pena, si no es una batalla perdida de antemano, si tenemos las fuerzas y los medios necesarios para lograrlo y planear mejor para un próximo avance en ese terreno una estrategia clara y contundente. Mientras tanto, Israel, la IDF y mi pueblo siguen contando con mi humilde granito de arena. Insuficiente, sin duda, para formar una playa y muy débil, pero lleno de esperanza y amor. Bueno, estos son los dos artículos que les traía para hoy. Estos lo armé yo con algunas de mis fotos. Y antes de continuar y de comentarles por qué pienso que hay tanta relación entre los dos artículos,
Les recuerdo que le den like al video si les está gustando. Y bueno, seguimos. ¿Por qué pienso que hay tanta relación? Porque creo que los dos hablan de algo que terminan teniendo la misma consecuencia, la desinformación. La consecuencia de crear solo los titulares, de leerlos solo los titulares y sin ver qué es lo que dice el cuerpo del mensaje, que muchas veces, como dije antes, se contradice, lleva a que la gente se quede con una información falsa y errónea y por lo tanto queda desinformada. Y eso lo divulga, porque después va y dice, ¿viste lo que publicó tal medio que dice tal cosa? Entonces, eso va pasando de boca en boca y la desinformación se expande. ¿Por qué pienso que también en la otra está ligada a lo mismo? Porque si lo que llega a la gente es la falsa información a través de los videos y las imágenes que fueron divulgando con engaños el grupo terrorista, jamás lo que va a suceder es que va a haber la misma consecuencia, la desinformación. Porque la gente se va a quedar con algo que fue un engaño sin contrastar, sin saber, sin ir al fondo, sin tratar de descubrir cuál es la verdad. Porque es más cómodo, ¿no? ¿Para qué vas a indagar si ya recibiste una información? Y vos confías en ese medio que te la está dando, porque ese medio es el medio que escuchaste toda tu vida, que por ahí escuchaban incluso tus padres. Es un medio confiable. Durante muchos años, hasta el año 2006, yo confiaba en el diario Clarín. Hasta que vi una nota que me espantó referente a Israel, este, que me indignó, ya viviendo en ese momento acá y durante la guerra, y dije, nunca más conmigo, con mi lectura no cuentan, obviamente no les va a hacer nada, porque es una sola, pero entiendan que muchas veces nosotros confiamos en medios, que decimos, ah, este medio es bueno, este medio tiene, tiene trayectoria, está bien visto, es bien considerado, así que es confiable. Y no, no necesariamente. No se queden con los titulares. Traten de, yo sé que en este momento buscar información en las redes, y en este momento, por ejemplo, el buscador de Google está muy tendencioso, cada vez peor. Es terrible, pero terrible, ¿eh? Hoy me llamó la atención en una radio de España. Escuché a un periodista comentar que en el buscador de Google, si uno pone intento de asesinato de, no le ofrece entre las opciones Donald Trump, que es una de las cosas más recientes que ocurrieron. Y si uno sigue escribiendo y pone Donald, no le completa con Trump, no completa con nada. Y yo lo probé, y es verdad. Y llegué a poner Trump todo entero yo porque no me ofrecía nada al Google. Eso muestra tendenciosidad, intentar de manipular lo que nosotros vemos, lo que nosotros nos enteramos, lo que nos informamos. ¿Cuál es el objetivo de tapar que haya habido ese intento de asesinato? Y qué sé yo, si no tiene ningún sentido, si en las redes todo el mundo comparte todo. Pero lo hacen. Y me pasó estos días cuando buscaba información para el video que les comenté que tuve que dejar para la semana que viene, también me pasó ver un montón de tendenciosidad y de no encontrar lo que buscaba cosas que tenían que ver con historia y me ponía cosas de la actualidad, completamente tendenciosas en contra de Israel. Entonces, hoy por hoy es muy difícil los que amamos y apoyamos a Israel y amamos y apoyamos la verdad. Lo que tenemos que remar es todavía peor de lo que remábamos antes. Es muy duro, pero es la verdad. Es muy difícil ahora. Yo antes les decía, vayan a Google y busquen. Ahora no sé si decirles eso, porque ya no van a encontrar buena información, van a encontrar información tendenciosa. Ya lo que queda hoy día, lamentablemente, y por doloroso que suene, es informarse con las redes sociales. Es lo único que queda. Es triste porque uno espera que haya más objetividad en lo que al periodismo se refiere, pero es la verdad. ¿Y qué le vamos a hacer? El mundo está cambiando, el mundo avanza,
Y como los medios periodísticos sigan así, los tradicionales, van a terminar mermando hasta desaparecer porque la gente cada vez confía menos en ellos. Deberían avivarse, ¿no? Deberían darse cuenta que si pierden audiencia porque la gente deja de confiar en ellos, lo que tendrían que hacer, en vez de hacer como hacen muchos, de luchar en contra de las redes, hablando mal de las redes, mientras las utilizan ellos mismos, porque muchos medios de información se agarran de Twitter, por ejemplo, para informar. Entonces, en vez de hacer eso, deberían decir, bueno, nos tenemos que ayornar. ¿Qué es lo que hacen en las redes sociales? Y bueno, las redes sociales no están bancadas por los gobiernos, por lo tanto, no, y no reciben publicidad gubernamental, por lo tanto son independientes, piensan por sí mismos, dan sus propias opiniones. Bueno, habrá llegado la hora de ser independientes, de dejar de recibir subvenciones y empezar a pensar por su cuenta y dar información más justa. Volver al periodismo antiguo, al que yo no soy de las que piensan siempre que el pasado fue mejor, ¿eh? Pero en esto creo que sí. Porque anteriormente, como se hacía periodismo, se investigaba, se iba al lugar de los hechos, se preguntaba, se contrastaba fuentes, y aunque hubiera una línea editorial, siempre se buscaba cierta objetividad. Pero hace años que poco a poco eso fue decayendo cada vez más hasta que hoy día es un desastre. Así que no sé qué decirles, yo los invito a informarse por las redes sociales, no queda otra. Lamentablemente es así. Y bueno, habiéndoles dejado mi opinión respecto a este tema, les deseo como siempre, que tengan paz y no olviden dejar su like.